based on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos. En esta ocasión vamos a tratar de un tema de trascendental importancia para todos, tanto a nivel personal como a nivel social, incluso a nivel civilizatorio. Ningún otro que el dinero. ¿Cuál ha sido la historia del dinero? ¿Cuáles son los mecanismos de creación de dinero? ¿Y cuáles son las implicaciones que tienen estos mecanismos en nuestras vidas privadas y en nuestras sociedades? De todo esto vamos a tratar a continuación. En el transcurso de la historia humana, ha existido una forma de dinero que ha sido la más usada, casi de forma inalterable. Se trata del dinero mercancía, sobre todo de dos mercancías en particular, la plata y el oro. Estas mercancías han sido las que mejor han cumplido la función de dinero, es decir, han servido bastante bien como medio de intercambio, como unidad de medida y como almacenamiento de valor. Esto transcurrió de forma casi inalterada hasta principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos se consolida la Reserva Federal, como la conclusión de una larga lucha entre ciertos capitales contra la mayoría del pueblo norteamericano. Así pues, en 1914 nace la Reserva Federal y con la misma nace un fortísimo lobby por desregular la forma del dinero mercancía, que hasta entonces era el oro. Es decir, los bancos de esa época emitían dinero, emitían billetes, pero estos billetes tenían que estar respaldados por cierta cantidad de oro en el banco. Es decir, una persona que tenía un billete emitido por un banco determinado podía acercarse a ese banco a demandar el oro por el cual estaba respaldado este billete. Un año después de la creación de la Reserva Federal, coincidencialmente inicia la Primera Guerra Mundial. En este conflicto, los gobiernos europeos involucrados se ven obligados a emitir dinero de forma inorgánica, es decir, a emitir dinero sin respaldo en oro, con el afán de afrontar los gastos urgentes de la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, en buena parte causada por esta forma de crear dinero, viene la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos de la guerra realizan un congreso a la cual acudieron los ministros de economía de la mayoría de países del mundo, y esta conferencia tenía el objetivo de marcar la nueva arquitectura financiera y monetaria, requiriendo a partir de ahí. El resultado fue el dólar como moneda de curso internacional, la cual se impuso bajo la condición de que cada dólar emitido por el gobierno norteamericano, o bueno, por la Reserva Federal privada, respaldada por el gobierno norteamericano, debía estar respaldada por una cantidad de oro en las bóvedas del gobierno norteamericano. Sin embargo, esto nunca se dio, y los gobiernos de la Tierra miraron siempre con preocupación aquello, hasta que en 1971, de forma oficial y de forma bastante descarada, Richard Nixon declara que de ahí en más el dólar no iba a estar ya respaldado por oro. A partir de entonces nace oficialmente un nuevo tipo de moneda, un nuevo tipo de creación de moneda, el dinero fiat. A partir de ahí nace un dinero creado en forma de deuda, el cual se da como resultado de la colocación de créditos por parte de la banca privada. Y aquí hay que hacer una aclaración. A diferencia de lo que dicen ciertas escuelas económicas, no es el Banco Central de los Estados los únicos que crean dinero de forma de la nada. De hecho, de toda la masa monetaria, solamente alrededor del 3% es creado
digamos, por señoriaje, es decir, por la impresión de billetes por parte de los bancos centrales. El 97% restante, si no es más, es creado en el modo de deuda. Es creado con la colocación de deuda por parte de la banca privada. Es dinero privado y digital creado al momento de colocar un préstamo. Esta forma de crear dinero genera muchas consecuencias negativas para las sociedades. La primera es que es la causa de las crisis económicas. Muchos han identificado a la creación de dinero en base a deuda como el origen de los ciclos económicos de auges y recesiones. Pues al momento de inyectar dinero en la economía en base a deuda, se está generando una deuda que si la sumamos, si la calculamos de forma agregada, va a ser mucho más grande que el total de la masa monetaria de la economía, debido a que cada inyección de dinero, de nuevo dinero, a través de la creación de préstamos y de créditos, viene atada a unos intereses que hay que pagar. Lo que hace que al inicio del ciclo económico surja una suerte de dinamismo económico debido a la nueva inyección del dinero en la economía, que si tenemos suerte va a ir, digamos, a la producción, porque la mayoría de los capitales creados de la nada van directamente a los casinos de las bolsas de valores, de los mercados bursátiles, donde no se produce nada. Pero en el mejor de los casos dinamizan la producción, hasta el momento en que ciertos sectores de la economía se ven incapaces de seguir pagando sus deudas, de poder seguir pagando los intereses de sus préstamos, y no los pueden pagar. Dejan de pagarlos y esto ocasiona una suerte de dominó de impagos. Un sector llega a la quiebra y deja de pagar la deuda, ocasiona que otro sector también vinculado deje de pagar la deuda, y así hasta que la economía en general deja de producir, la gente deja de consumir, existen despidos, los ingresos menoran aún más y la economía se ve abocada a una crisis. ¿Cómo se sale de esta crisis? Pues la única forma, bajo las condiciones de este sistema, es mediante la inyección de mayores cantidades de dinero. Un ejemplo de esto es lo que pasó en la crisis financiera del 2009. Pues, ¿qué es lo que hicieron los grandes bancos centrales y la Reserva Federal del mundo para poder salir de esta crisis? Pues bueno, inyectar más dinero a la economía, más dinero en forma de deuda. Lo que no hace sino aplazar lo inevitable, lo que hace sino aplazar la gran crisis económica que se va a venir dentro de poco y que muchos, economistas y expertos de categoría mundial ya lo están advirtiendo. Otra consecuencia muy negativa es la inflación. La inflación no es otra cosa que la pérdida constante de valor de la moneda. Y esto afecta a todas las personas que tengan sus ahorros guardados en dinero en los bancos, puesto que paulatinamente este dinero va valiendo cada vez menos. Otra consecuencia negativa vinculada a la inflación es la redistribución de riqueza que se da en el proceso de inflación monetaria. Pues debido a que al momento en que se ingresan mayores cantidades de dinero a la economía, que en el transcurso del tiempo van a hacer que el valor del dinero disminuya, debido a que ahora existe más dinero en relación a bienes en la economía, hace que los que reciben últimos este dinero se ven obligados a enfrentar los nuevos precios que han subido, mientras que los primeros que reciben este dinero compran bienes de riqueza real a los precios originales. En el sistema económico y financiero actual, los que reciben primero el dinero son los grandes grupos económicos vinculados a la banca, y los que reciben últimos el dinero son, digamos, las personas de a pie, lo que hace que exista esta redistribución de riqueza constante. Otra consecuencia muy negativa es la perpetuación de la pobreza, puesto que, dado la lógica de creación de dinero en estas circunstancias, hace que obligatoriamente siempre tiene alguien que está endeudado. Y en este caso los que están endeudados van a ser las clases económicamente más vulnerables. Son los pobres los que son despedidos primeros en una crisis. Son los pobres los que no pueden pagarse un departamento o una casa donde vivir. Y son los pobres los que viven perpetuamente endeudados. Entonces, bajo esta lógica, alguien siempre tiene que estar endeudado para que exista mayor dinamismo en la economía causado por
el ingreso de mayores cantidades de dinero. En estas circunstancias y dada la coyuntura actual, muchos representantes de los organismos multilaterales financieros más importantes como el FMI o Basilea han hablado ya de la necesidad de reemplazar al dólar como la moneda internacional de curso, lo que ha puesto en sospecha la presunción de un gran reseteo monetario. Se ha hablado de un nuevo Bretton Woods.